Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo súper. El día de hoy, pues pasaba a saludarlos únicamente. Espero que les esté yendo súper, que todo vaya bien y que estén contentos. Em, Me preguntaron acerca de lo que pasó la semana pasada, si me gusta el cine o no me gusta, si me gusta el buen cine, el regular cine, el mal cine. Pues bueno, me gusta el cine, todo el cine, y creo que todo es cine, hoy por hoy. Em, Tal vez lo recuerden de películas tales como, redundando, Cómo entrenar a tu dragón. Muchas personas se preguntan si tienen un propósito en la vida o si simplemente vienen de paso. El día de hoy, por lo menos en un aspecto, lo van a saber. Si uno conserva una moneda durante varios días, puede llegar a sentir que le pertenece. Y esa moneda, ya después de varios días, con un máximo no superior a 30, mm, a 30 días me refiero, pues si es lanzada 3 veces y cae por la misma cara, quiere decir que presumiblemente eres un unicornio para alguien o que hay un unicornio allá afuera esperándote. ¿Cómo domar a tu unicornio? Pues creo que primero tenemos que saber que un unicornio es como un amuleto, es una persona que le expande a uno la mente o que hace que sus cosas vayan bien. Hablaremos de lo contrario eventualmente, pero hablemos de los unicornios, cómo hay alguien que le da vida a nuestra vida y cómo hay alguien que nos mejora en todos los aspectos o por lo menos demasiado en uno de todos los aspectos. Esta persona puede o no puede ser tu pareja, simplemente es alguien que le da sentido a tu vida y hay personas que pueden llegar a conseguir un unicornio en su vida o ser el unicornio de alguien y sin embargo hay otras que pues no lo logran y ya saben que eso se puede verificar. Y sin embargo pues no tenerlo no es malo, no ser un unicornio de alguien o no tener un unicornio o saber que nunca se va a tener un unicornio no es tan malo. Lo que sí es malo es dejarlo ir, dejar que las cosas pasen y que ese unicornio se aleje sin haber hecho en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Y a veces por cerrar nuestra mente, por cerrar lo que hacemos, ese unicornio no llega. O al llegar simplemente lo dejamos ir. Exactamente igual como si yendo por el bosque viéramos un animal y no le tomáramos siquiera una fotografía. Eso es un unicornio. Y pues no sé si sea bueno o malo darles un spoiler de qué es un unicornio. En la vida real los unicornios existen. Eran carneros salvajes que veían de perfil a algunos cazadores y quedaban embelesados porque eh, pensaban que tenían un solo cuerno y simplemente mm, los veían volar, los veían surcar las montañas en 2 saltos y pues creían que era un animal mitológico. No les puedo decir si la idea del unicornio es algo que está dentro de nosotros o que efectivamente alguna persona se unicorniza para nosotros. Pero lo importante es que cuando llegue esa persona y encontremos eso que le da sentido a nuestras vidas, no lo dejemos ir. No hablo de la persona, hablo del estímulo, de lo que sucedió, de lo que se sintió y de lo que significa. Así las cosas, pues hoy por hoy tenemos que conseguir eso, pero definitivamente poniendo a sus pies todos nuestros recursos, no es que se doma. Y
Y esto no tiene nada que ver con las razas o las religiones. Incluso creo que tampoco con los géneros. Pues hay que buscar un unicornio o una unicornia para que ya nuestra vida se desate y sea diferente. No es algo económico, no es algo espiritual, no es algo mental. Y creo que a partir de ahora se van a dar algunas cosas que no son muy fáciles de explicar, pero que sí son fáciles de entender. A veces cuando no entendemos algo, nos quedamos viéndole a los ojos. Bueno, a alguien. Pero cuando es algo, ya no le podemos ver a los ojos, sino que tenemos que ver con profundidad. Exactamente como una imagen estereoscópica que para escudriñar tenemos que dejarnos hundir en su profundidad. Al ver unas letras, al ver un libro, al ver absolutamente lo que queremos estudiar, incluso una mirada, podemos identificar qué es lo que sucede. Cuando alguien nos habla y no comprendemos de qué nos está hablando, simplemente le miramos fijamente y las cosas se van desenvolviendo, se va materializando la respuesta. Espero que con eso pueda ayudarles un poco. No importa si no existe un unicornio o una unicornia, ya te dije, si lanzando la moneda 3 veces no cae en cara, pues creo que quiere decir que no lo hay. De la misma manera que si intentas hacer algo 3 veces y no surte efecto, es el que sencillamente no tenía que ocurrir, no tenía que pasar. Entonces creo que no nos tenemos que sentir mal si intentamos algo 3 veces y no sucede. ¿Qué más tenía que decirles? Bueno, pues acerca del manuscrito Voynich, mmm, habla acerca de animales mitológicos, pero pues tengo que mostrarles exactamente en dónde, en qué página es. Entonces no sé si mi editor va a dejarlo por ahí en algún lugar. Y si no, ya será para la próxima edición. Me han dicho también que porque no hago videos más seguido, pues tengo que reconocer que a veces no me queda tiempo o no sé de qué voy a hablar. Y sin embargo, cuando prendo la cámara todo fluye. Es muy extraño porque no tengo nada que decir y sin embargo termina sucediendo. No una palabra más o una palabra menos, simplemente ocurre. Espero que todo vaya súper y que se sientan muy bien. Y nada, creo que siempre hay un video con mucho contenido y otro con un poco menos de contenido. Hay un video muy denso con mucha información y hay otro muy puntual, pero espero que si no se toman todo de manera literal puedan comprender de qué se trata todo esto. Espero que lo sepan entender, que se puede hacer absolutamente todo excepto ejercer la violencia o la coerción. Creo que incluso la manipulación es algo que no se puede defender del todo ni tiene la connotación que debería tener, porque a veces te manipulan para que mires hacia una dirección y cuando miras en esa dirección lo comprendes todo. Espero que ustedes puedan comprender, sé que lo harán, pero más temprano que tarde o cuando sea, van a comprender la totalidad del mensaje. Pues nada, espero que estén súper bien, que les esté yendo muy bien y eso es todo.